somos nosotros quienes tenemos que empezar a redactar esas historias maravillosas para que nuestra descendencia no solamente diga el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sino que empiece a decir el Dios de Nicolás, el Dios de Alberto, el Dios de Pablo, el Dios de Marisol, el Dios de Omar, el Dios de Cintia. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando? ¿Cuánto están recibiendo palabra de Dios? Dele un aplauso al Espíritu Santo, porque es Él quien está hablando, hermano. No le estoy hablando yo en mi humanidad, en mi naturalidad. Le está hablando el Espíritu Santo, que es tu momento, es nuestro momento de poder levantarnos en el poder de Dios y hacer lo que Dios quiere que hagamos. No es nuestro momento o el momento del enemigo para poder opacar la fe que hemos no solamente recibido, sino trabajado para llegar a este momento. Qué tremendo pareciera que nos quedamos ahí en esos poquitos días. Si hacemos un resumen, más o menos nos quedaríamos con la prédica de Fede de las 7 horas de Pedro. Esto 24 horas, 48 horas de un domingo maravilloso a un martes ya un poco más cabizbajo. ¿Qué nos pasó en el medio? Nos olvidamos de seguir metiéndole leña al fuego. Nos olvidamos de seguir trayendo madera para mantener ese avivamiento. Bueno, cada uno sabrá. Yo no vine acá a juzgar ni a prejuzgar. Solo vengo a dar el mensaje de lo que Dios me ha dado para que podamos recibir juntos todos y seguir creciendo de esa manera. Amén. Obviamente que lo que uno más quiere como hermano es que siempre estemos avivados en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, sabiendo que la voluntad de Dios es que estemos en su casa. No es que nos quedemos siempre. Pueden pasar situaciones de salud, claro que sí. Pueden pasar diferentes situaciones que nos hacen quedar, claro que sí. Lo importante es seguir venciendo, aún desde la cama, aún desde una habitación. Seguir batallando. Hermano, mire si no es ejemplo de vida nuestra hermana Santa. Perdone, hermana, si la tomo como ejemplo, pero es una realidad. ¿Cuántas veces, siempre lo voy a repetir esta parte, hermanas, cuántas veces de su boca ha salido, se iba a dializar y seguía predicando el Evangelio? Y nosotros un poquito de lluvia y nos quedamos. Alguna vez nos pusimos en el cuerpo de nuestra hermana para poder comprender y entender lo que ella vivía día tras día, en esas noches, en esos procesos duros, en esas complicaciones de salir de ese momento tan difícil. Nos pusimos a veces un poquito en el lugar de la hermana, si tenía ánimo o no para seguir hablándole a otro paciente que estaba en peor o misma situación. No sé. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué fuerzas tiene mi hermana para que aún pasando su proceso, su preocupación mayor era seguir salvando almas? Y lo hago de ejemplo y lo tomo de ejemplo por justamente lo que hemos atravesado. Domingo de avivamiento, martes de declinación. No, tenemos que seguir manteniendo lo que Dios nos dio. Es nuestro derecho, es nuestro deber seguir tomando las armaduras de Dios. Podrán venir lo que venga adelante, pero si tengo a mi Cristo, lo tengo todo. ¿Quién puede contra mí si Él está conmigo? Si yo muero todos los días y Cristo resucita en mí todos los días, ¿qué pecado podrá señalarme? ¿Qué diablo va a tener mayor autoridad si Jesús está conmigo? Si el Espíritu Santo me bendice, me prospera, me cuida. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad de nuestra vida. ¿He adquirido fe o ya recibí fe? No sé, Hebreos 11 me habla completamente todo de la fe. ¿Sí o no? Y en varias partes hace mención de que por la fe ocurrieron ciertas cosas. Por la fe Noé recibió la palabra, por la fe Moisés, etcétera. Por la fe. La pregunta es, ¿tenía fe o recibió fe? A veces creo que ninguna de las dos. La fe ya la tenía. Cuando recibió la palabra, creyó en esa palabra y la activó la fe. Si la palabra nos dice que nosotros ya tenemos esa fe.
No dice que es como un grano de mostaza, la asemeja como un granito de mostaza. Después de nosotros activamos la fe y podemos generar un árbol maravilloso, frondoso. Pero la fe empieza tan pequeño, con un detalle tan pequeño, tan sutil, y de allí vamos aumentando y tomando más dimensión de lo que es la fe. Ahora dice que por eso tomaron esas decisiones, la fe movió e hizo y tomaron y abrieron caminos, se abrieron los mares. Las mujeres estériles creyeron y tuvieron la descendencia. Se libraron batallas extraordinarias que nadie podía comprender que podían suceder y sucedieron. Por la fe recibimos riqueza. Por la fe se salvó una nación entera. Por la fe estamos acá. La fe ya me la entregó Jesús el día que nos aceptamos. Porque antes estuvimos separados de la voluntad de Dios, hasta que Él nos llamó completamente y nos decidimos a seguirlo a Jesús. Jesús no nos obliga a seguirlo, es nuestra decisión. Y si yo tomo una decisión de seguirlo a Cristo, ¿por qué lo voy a seguir de manera que no es la correcta? Si yo tomé esa decisión de hacerlo, Jesús me invitó, Jesús golpeó la puerta, yo le abrí la puerta, Él entró conmigo, Él entró a mi casa. ¿Para qué? ¿Para que haga su voluntad o para que me olviden en algún periodo de tiempo? No, para que haga su voluntad. Me dijo, seguime, igual que a uno de sus discípulos. Siempre hablamos de que Jesús solo tuvo 12, no. Tuvo muchos discípulos, pero de ellos escogió a 12 principales, a cual después los llamó apóstoles. Y antes de ir al madero los llamó sus amigos. ¡Qué increíble!, ¿no? Él fue, eligió personas, en el camino siguió cumpliendo su mandato, cumpliendo su ministerio, fue recogiendo personas, pero sin embargo de esa cierta cantidad de personas eligió solo a 12 para que sean sus discípulos, para que sean sus verdaderos discípulos y así apóstoles. Y en otro periodo de tiempo, antes de que Jesús vaya a la cruz, les dice, ya no son solamente mis discípulos, ahora los considero mis amigos. Ustedes son mis amigos. Y qué increíble que es que Jesús haya roto toda esa barrera, ¿o no? Voy a elegir otros 12. Pero llamó a estos. Y por ellos también nosotros recibimos estas palabras. Y si no lo sabía y si le hacía falta recordar, se lo recuerdo. La palabra es lo que aviva nuestro espíritu todos los días. Recibir un culto de avivamiento es maravilloso. Pasamos un momento increíble. Creo que no hay una expresión tan maravillosa cuando compartimos esas reuniones de fuego, de poder, ¿no? Recibiendo coros de quizás algunos conocerán más que otros. A mí me tocó ejecutar algunos que no conocía de verdad, nuevos quizás todavía, pero lindos recibirlos, porque fueron consagrados para Dios, porque son himnos, porque son salmos, porque está escrito en la Biblia. Es la palabra cantada. Pero si nosotros la leemos todos los días, el avivamiento lo tenemos todos los días. El fuego lo tenemos todos los días. Nuestro Padre Espiritual justamente nos decía eso. De alguna manera nos decía, no le pidamos más. Tómalo porque ya lo tenés. Y es verdad. No es que no le tengamos que pedir más, pero nos hace reflexionar nuestro pastor con esa dirección, ¿o no? De a veces no nos olvidemos que ya tenemos todo. Y nosotros somos quienes tenemos que tomar esas cuestiones.
nuestras bendiciones ya están. Nosotros las tenemos que arrebatar, nosotros tenemos que ir y extender simplemente la mano y decir: esta bendición es mía, esto me corresponde a mí, porque soy heredero, porque soy hijo de Dios, porque este reino también me pertenece, porque Cristo me hizo coheredero de esto. Tengo pertenencia de esto. Cuando nosotros entendemos esa parte, ya nada nos va a detener. Ya nada nos tendría que detener. Abra su Biblia, por favor, en San Juan, capítulo 14, versículo 12. Lo va teniendo ahí, lo va anotando. Si no, prenda el celular. Biblia, San Juan 14:12. Esta hermosa palabra tiene como título, dice: Jesús, el camino al Padre. Y nos dice en el versículo 12: en el nombre de Jesús lo compartimos. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tome su asiento, hermano. Qué hermoso este mensaje que Jesús empieza diciendo, ¿verdad? De cierto os digo, repitiendo nuevamente, reafirmando nuevamente de que eso va a ser de esa manera, haciéndonos recordar nuevamente que solamente Él tiene el poder para hacer las cosas. Pero dice: si cree, el que cree en Él, dice que hará las obras mayores. ¿Quiénes de los que somos padres no desea lo mejor para su hijo? ¿O no desea que su hijo alcance más de lo que uno pudo alcanzar? ¿O tomar más de lo que uno pudo tomar en lo espiritual? No, tenemos ese amor para poder decir realmente: Señor, yo quiero que ellos avancen mucho más de lo que yo avancé. ¿Cuántos me siguen o cuántos creen eso? Amén, por favor, no me dejes solo. Amén. Yo no creo que ninguno de los que somos padres le pondría el pie a su hijo diciendo: no, crece hasta acá nomás, no me vas a superar. No, sería egoísta. Yo creo que ninguno de nosotros somos egoístas para poder decir eso de un hijo. Y ¿sabe qué? Tampoco lo hacemos con ningún hermano. Yo no creo que aquí haya una persona que diga: yo no, a este hermano no le pongo el pie para que no crezca. No, hermano. Van a crecer. Tenemos que crecer. Tenemos que seguir creciendo. Porque es lo que nuestro amado Jesús les estaba diciendo. Si crees, mayores cosas vas a hacer todavía. Y es lo que nuestros padres espirituales nos están diciendo. Porque cada vez que cuando vienen, ¿no? Dicen: tengo esa confianza de poder dejar a mis hijos para que sigan la obra. No es solo porque realmente hay una confianza, porque claramente la hay, sino porque quiere que alcancemos todavía mayores cosas de lo que ellos están alcanzando. Ese es nuestro deber. Y a eso tenemos que apuntar. A que los que vienen detrás nuestro tienen que seguir alcanzando mayores cosas de lo que nosotros hemos alcanzado. Nada de lo que tenemos es nuestro, es de nuestro amado Señor Jesús. Nada de lo que hemos tomado en conocimiento, de lo que hemos recibido de parte de Dios es mío, sino es de Jesús, que nos entregó en misericordia,
De mí depende después multiplicarme en otros. De mí depende el poder seguir multiplicando los talentos que Dios nos dé. De nosotros después depende el seguir hablando de Jesús para que se pueda seguir esgrimiendo la palabra de una manera distinta, de una manera que fluya de manera más natural y no tan cerrada. Por eso a veces decimos que nos gusta cuando otro hermano también predica, porque nos gusta su manera de hablar, nos gusta su manera de predicar, nos gusta, o a usted no le gusta. A mí me encanta, hermano, cuando mis hermanos nos predican la palabra. Me encanta ver a mi hermano Federico cuando coordina, porque lo hace bien para Dios, hermano. A mí todavía me cuesta esa parte. La hermana hoy Cintia se reconocía, decía, me cuesta esta parte de mí. Llamémosle una estructura, romper una estructura de esto. Y a mí me cuesta coordinar, hermano. No sabe cuánto. Pero cuando me dan el privilegio de hacerlo, quiero hacerlo de manera correcta. Todavía no creo que lo hago bien, pero trato de hacerlo de esa manera correcta. No me gusta nombrar a algunas personas cuando no están, pero mire, uno que siempre me llamó la atención, sin desprestigiar a ninguno, ¿no? Pero es mi hermano Diego, hermano. Y una sabiduría ese varón. Me ha tocado muchas veces en lo íntimo hablar con él, hablar de la palabra, cuando yo todavía recién comenzaba y le decía, y Diego, ¿cómo es esto que no entiendo? ¿Y cómo va por acá, hermano? Y tiene una paz para hablar y para redactarte, y te lo cuento de manera historia y me hace más fácil comprenderlo. Me ayudó muchísimo también en otros tiempos. Muchos hermanos me han ayudado en el camino, en el principio. Mi hermano Juan, que está presente, hermano, una vez a mí me habló de Salomón. ¿Sabe qué impacto tuvo en mi vida Salomón? Y yo todavía no me congregaba. Lo que quiero decir, a veces Dios nos da diferentes cosas en diferentes momentos que son nuestros tesoros, que no tenemos que olvidar que debemos de multiplicarlo, que no son para nosotros, sino son para aquellos que no conocen de Dios, o aquellos que necesitan enamorarse cada vez más de Dios. Talentos van a seguir surgiendo porque ese es el propósito de Jesús, que mayores cosas tengamos que hacer, que nosotros no somos los mejores, sino que van a seguir saliendo personas que harán mayores cosas que nosotros. Mire, tomo una perlita del lunes. ¿Cuántos vieron el programa Reiniciando Vidas? ¿O lo escucharon? Los que pudieron, ahí medio escondido, decía Nico, entre el trabajo y estaba allí. ¿Y cuánto nos gustó que nuestro hermano Pablo estuviera ahí? Amén. Amén, claro que sí. Y la gran mayoría de los mensajes decían, ¡wow, el nuevo conductor! ¿No? Y ya la estaban corriendo a Cintia del programa. Y bueno, quizás el programa va a tener otra dinámica y Cintia vuelve a abrir otro programa. ¿Por qué no? Sí, estamos entendiendo que ella está discipulando en el medio de su programa, dejando a otros que hagan otro programa, que se animen, y de allí quizás se abren más programas de jóvenes, más jóvenes estarán al frente, ¿o no? No sé, es lo que yo pienso. Quizás usted me dice, si usted me dice, Omar, estás equivocado, dígamelo, pero es lo que yo veo, hermano. Yo no veo un detenimiento. Yo no veo que alguien le ponga el pie a otro hermano para que no crezca. Yo lo que veo es que nosotros estamos creciendo y que cada vez que crecemos podrán venir obstáculos, pero vamos a seguir creciendo porque esa es la voluntad de nuestro Padre. No es la de detenernos en un problema. Nos podemos a veces detener solamente para escuchar la voz de Dios, no para decir realmente estoy anclado en este problema. Porque estamos verdaderamente parados en la piedra angular que es Jesucristo de Nazaret, el que nos dirige, el que nos enseña, el que nos corrige a través de su palabra, que es la que nos enseña a caminar en la vida. La palabra de Dios es la que redarguye, es la que trabaja en nuestro ser. La gente no entiende y no comprende a veces el Evangelio, y los que están afuera nos miran y nos señalan porque no se dan cuenta que realmente hay un manual de la vida, y es la Biblia la que nos enseña a manejarnos en esta vida, a caminar. Aún para hacer una dieta miramos la Biblia. Si no lo sabía, léala, porque hasta cómo alimentarnos nos enseña. Es
es increíble, es maravillosa. Y todo lo que nos puede hablar a través de la palabra. Pero si es mal utilizada, lastimamos almas, lastimamos personas. Pero es cuando es bien utilizada, cambia, transforma, edifica, multiplica, hace crecer las vidas. ¿Sí o no? Hermano, yo vengo de eso. Me la podrán haber expresado en otros términos, en algunos mejores. Pero siempre que recibí palabra, crecí. Aun cuando recibí palabras que quizás no quería escuchar o no me gustaban o eran de corrección dura para mi vida porque yo lo entendía de esa manera, jamás me quejé de la palabra. Si usted se quejó alguna vez de la palabra, perdió el tiempo, hermano. Y no estamos para perder el tiempo, menos en este milenio. Estamos para invertirlo, estamos para ganarlo, estamos para salvar vidas. Estamos para hacer algo diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creyendo en Jesús. Si no creemos en Jesús, no vamos a poder hacer mayores obras de las que Él hizo en este camino. Pero de la mejor manera, con fe. ¿Sabe por qué se los digo? Usted imagínese esto. Moisés fue llamado por el mismo Dios, por la misma presencia de Dios, para salvar a un pueblo, para rescatarlo, para sacarlo de Egipto, para cambiar los pensamientos. Y tenía que atravesar montones de cosas, ¿verdad? Desde lo militar, lo sociopolítico, cambiar esas estructuras que el pueblo tenía, esos pensamientos de tantos años arraigados en Egipto, para poder llevarlo a una tierra prometida. ¿Sí o no? ¿Fue escogido o no? ¿Fue llamado por el Espíritu Santo o no? ¿Sí o no? Sí, fue llamado. Pero Él no los hizo cruzar. A Él no se le dio el privilegio de que haga cruzar al pueblo. ¿Sí o no? Es verdad. Porque Moisés fue llamado para un momento, para un determinado mensaje, para una determinada obra. Y podemos compararlo con este versículo. A quien tenía Aarón, tenía que hacer mayores cosas de las que hizo Moisés. Y le tenía que ceder el lugar para que él haga y cumpla el propósito de Dios. En otra oportunidad el pueblo quería un rey, ¿no? Quería alguien que los dirija. Y estaba Saúl. Y no fue escogido, llamaron a David. Dios lo escogió. Y David quería construir el templo para Dios. Y sin embargo Dios le dijo que no, que él no lo iba a hacer, que lo iba a hacer su hijo Salomón. ¿Sí o no? Era para un determinado tiempo, para una determinada ocasión David fue llamado, pero tuvo que aplicar el versículo que después Jesús iba a repetir. Para hacer mayores cosas tenía que dejar que su hijo lo haga. Ahora David fue un experimentado en la palabra, ¿no? Y un amante de la presencia de Dios que ya cuando recibió esa palabra que lo iba a hacer Salomón y no él, los planos ya lo tenía hecho y realizado y se los entrega, se los cede a su hijo para que lo realice. El hijo no hizo otra cosa más que aplicar lo que David le había dado en planos. No modificó otra cosa. Entienda esta parte, maravillosa. David sabía que no lo iba a poder lograr. Recibió la palabra de que su descendencia lo iba a hacer. Pero David ya había armado todos los planos y le dijo: tomá, hijo, esto es lo que tenés que hacer. El hijo no renegó, no luchó, dijo: hermoso plano, papá, lo voy a hacer. Punto. Fue y se puso a hacer lo que el padre le había dado. Ahora Salomón recibió alta sabiduría de parte de Dios. ¿O no? ¿Y a quién se la entregó? No pudo. De tanta sabiduría se consumió él mismo.
y se olvidó de dejar esa heredad. Nosotros le recibimos hoy a través de la Escritura su sabiduría, pero no se la pudo volcar a su descendencia. Entonces no aplicó el versículo de Jesús, o lo que Jesús nos iba a reflejar más tarde. Y esa sabiduría quedó en la historia. Y lo podemos leer y comparar y millones y genial lo que tenía Salomón como sabiduría, pero quedó ahí. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que lo que tenemos quede ahí? ¿O que siga? Porque yo quiero que lo que nosotros aprendamos, lo que yo aprendí, que siga, que no se detenga, que no se quede. Porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Sino para que los preparó a los discípulos que atravesaron también persecuciones, que también fueron crucificados, que algunos fueron maltratados y no murieron de la mejor manera, excepto a Juan, y hasta ahí nomás. Pero el resto, hermanos, decapitados, torturados, solo para seguir extendiendo lo que Jesús le había marcado, para poder hacer mayores cosas de lo que Él había hecho aquí en la tierra, de lo que Él nos dejó marcado. ¿Sabe solamente por qué y por qué llegamos acá? Porque es nuestro momento. No sé si usted logra entender esa palabra. Llegamos hoy acá porque es tu momento. Es tu momento, Nico. Es tu momento, Pablo. Es tu momento, Marisol. Es tu momento, Juan. Es tu momento, no es el mío. Es tu momento. Y cuando nosotros entendemos que ahora es nuestro momento, nada nos puede detener. Es nuestro momento. ¿Y quién nos va a arrebatar ese momento? Nadie. Hermanos, nosotros tenemos que cumplir o seguir escribiendo o empezar a escribir el capítulo 29 de Hechos de los Apóstoles. Somos nosotros quienes tenemos que empezar a redactar esas historias maravillosas para que nuestra descendencia no solamente diga el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sino que empiece a decir el Dios de Nicolás, el Dios de Alberto, el Dios de Pablo, el Dios de Marisol, el Dios de Omar, el Dios de Cintia. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando? ¿Cuánto están recibiendo palabra de Dios? Denle un aplauso al Espíritu Santo, porque es Él quien está hablando, hermano. No le estoy hablando yo en mi humanidad, en mi naturalidad. Le está hablando el Espíritu Santo, que es tu momento, es nuestro momento de poder levantarnos en el poder de Dios y hacer lo que Dios quiere que hagamos. No es nuestro momento o el momento del enemigo para poder opacar la fe que hemos no solamente recibido, sino trabajado para llegar a este momento. ¿Nos sacudieron? Sí, hermano, a mí también me sacudieron. A mí también me ha golpeado la humanidad. Y si les pongo a preguntar a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos recibido golpes de la humanidad. Pero Dios permitió que hoy estemos lo que estemos, porque es nuestro momento. No es de nadie más. Es nuestro momento. Eso es lo que Dios me estaba diciendo. Eso es lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo hace días, hermano. Es tu momento. Y solamente esa palabra trabajaba en mi vida. Es tu momento. Es tu momento. Y yo le preguntaba, Señor, ¿pero por qué tal cosa? Porque es tu momento. Pero Señor, pero atravesé todo esto. ¿Por qué era tu momento? Es grande Jesús, no es grande Dios. ¿Por qué nos permite que a veces pasen tal cosa? Porque es nuestro momento. Y al final sabe que vamos a salir victoriosos. Esa es la mejor certeza que nosotros tenemos que tener. Al final vamos a salir victoriosos. Porque creemos en una palabra. Yo no sé cuál es la palabra que te hayan soltado,
Pero hay una palabra que golpea nuestro corazón, que golpea nuestro ser, que golpea desde el espíritu, el alma, todos los días, ¿sí o no? No hay una palabra, no hay un mensaje que está allí golpeando y trabajando constantemente. Porque tarde o temprano esa palabra se va a cumplir. Cueste lo que cueste, se va a cumplir. Nuestro trabajo es seguir caminando. Nuestro trabajo es seguir mirando la cruz. Nuestro trabajo es seguir avanzando. Nuestro trabajo es seguir creyendo en Él. Aunque se ponga todo gris, aunque la economía se venga un desastre, aunque pongan el presidente loco, más loco, aquel que ellos quieran, aunque venga lo que sea, pero yo no me puedo mover de la cruz. Yo no me puedo mover de esa habitación que Él nos está pidiendo que tengamos todos los días, ese encuentro maravilloso. Nosotros no podemos detenernos porque aquel se quedó, porque el otro. Nosotros vamos a seguir avanzando porque es nuestro momento y de nadie más. Es nuestro momento. Y alguno dirá, pero ¿y si estoy con mi esposa? ¿Es el momento de ella, mío? No. Cada uno tenemos nuestro momento. Que Dios nos va a manejar en la manera que Dios sabe que es a través del orden, lo va a hacer. Pero cada uno tiene su momento. Y no lo dejemos atrás a ese momento. No desperdiciemos ese momento. Mañana cuando se levanten, si pueden, recuerden esto y digan, hoy es mi momento. Quizás sale todo al revés, porque este camino no está nada garantizado, ¿no? Pero si lo pinchan un poquito, igual diga, es mi momento. Y sigo. Porque aun cuando vengan las noches oscuras, grises, el Señor nos manda el sol. El Señor manda su luz e ilumina todo. Él hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere. Ese es nuestro Dios. Ese es el Jesús que amo, el Jesús que amamos, ¿o no? Que hace cosas extraordinarias, que hace cosas impensables quizás para nosotros. Y no me voy a cansar de repetirlo. Yo jamás pensé hacer algo de lo que estoy haciendo hoy. Mi vida iba para otro lado. Y quizás para un barranco grande, heavy. Pero sin embargo, Dios quiso que esté acá porque es mi momento. Entonces, simplemente quería que reflexionemos en esta hermosa palabra, que podamos brindarle unos minutos de adoración ahora al Señor.